Saludos mis amigos de YouTube. Hoy les voy a hablar sobre el sector agropecuario de la República Dominicana. Para iniciar con lo que son las informaciones generales del sector, es importante conocer que el sector agropecuario emplea más o menos 400.000 personas en la actualidad. En la última década, 2008-2019, su tasa de crecimiento promedio ha sido de más o menos 4,5%. La participación de este sector en el Producto Interno Bruto también en promedio ha sido de 5,6%, y de este 5,6%, dos tercios corresponden a la participación de la agricultura y 38% a la ganadería, silvicultura y pesca. También la incidencia promedio en el crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía ha sido de 0,3. El financiamiento al sector 2012-2019 ha promediado 6,9% del financiamiento total a la economía. En la actualidad eso representa unos 42.000 millones de pesos. En relación al comercio exterior, las exportaciones rondan los 2.300 millones de dólares, mientras que las importaciones representan alrededor de 3.000 millones, lo que nos viene dando un déficit en el saldo comercial del sector agropecuario de alrededor de 700 millones de dólares. También el gasto público, el gasto del sector público, eh, representa unos 11.000 millones de pesos, lo que equivale a un 0,25% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, también tenemos lo que es la superficie agropecuaria, que representa unas 2,3 miles de hectáreas de tierra, 2,3 miles de millones de hectáreas, y de esta el 50% está dedicada a la agricultura, el 41% a pastos y forrajes y 9% a bosques. Del 50% que está destinado a la agricultura, el 21% solamente, más o menos, ¿verdad? Está siendo utilizado bajo sistemas de riego, lo que nos permite evidenciar que ahí hay un espacio para poder desarrollar políticas relacionadas con el establecimiento de sistemas de riego en otros tipos de cultivos. En el sector habíamos hablado de más de 400.000 empleados, y de estos 250.000 alrededor son productores, empleadores, son cuentapropistas. En relación al seguro agropecuario, el seguro en la actualidad es relativamente reciente la implementación de toda la política de aseguramiento agropecuario en este sector. Se pudiera decir que la cobertura aún es baja, menos de un 10% de cobertura representa el seguro agropecuario en la actualidad. En relación a la demanda de productos del sector agropecuario, este sector abastece el 85% de la demanda nacional agropecuaria, y en relación al sector turismo, este sector abastece el 80%, tiene una cobertura de 80% de lo que es la demanda que realiza el sector turismo de la economía dominicana. En relación a la proporción de tierras agrícolas como porcentaje del total de tierras de un país, nosotros vemos que solo estamos por detrás de El Salvador en relación a este cociente de las tierras agrícolas como porcentaje del total. Y si nos comparamos, por ejemplo, con Costa Rica, que es uno de los países de los cuales siempre estamos comparándonos, pues es un elemento a tomar en consideración, ya que posiblemente con menor uso de tierras agrícolas hay países que tienen quizás mayor productividad y mayor rentabilidad en un cultivo específico, y ese dato es importante que lo tengamos en cuenta. En relación a la situación del sector, ¿qué hemos visto en la última década? Bueno, que el crecimiento del sector agropecuario ha sido modesto y muy volátil. Cuando decimos muy volátil, ustedes mismos pueden ver en este gráfico que estamos presentando cómo ha sido la tasa de crecimiento del sector agropecuario. Mucha inestabilidad, hay años que ha crecido a 7, pero inmediatamente baja a menos de un 3%, 2,4, 2,3, luego sube
y por eso decimos que característicamente este sector se pudiera decir que ha mostrado un comportamiento muy volátil en relación a lo que es la tasa de crecimiento del producto agropecuario. Y esto se asocia también, lo podemos asociar con lo que es un crecimiento modesto, volátil, y una incidencia en el crecimiento del Producto Interno Bruto baja. Eh, Otro elemento importante que debemos tener en cuenta relacionado al sector agropecuario es la participación que ya habíamos hablado. Ustedes saben que anteriormente el sector agropecuario tenía una alta participación en el Producto Interno Bruto, entonces viene de más a menos. En la actualidad hablamos de que la participación en el Producto Interno Bruto representa no más de un 5%. Si ustedes observan aquí en las barras que le estamos mostrando, 6,5, 6,3 y así sucesivamente hasta que en el 2019 representaba un 5,2%. Y de esta participación, como dijimos anteriormente, pues el sector, el subsector agrícola ha representado en promedio un 3,5% y el subsector de la ganadería, silvicultura y pesca, alrededor de 1,7, 1,8. Entonces, esta es la distribución. ¿Qué se puede evidenciar de la participación del sector agropecuario en el PIB? Que al parecer ha habido poca capacidad de innovación y de agregación de valor en este sector. Es un elemento que se tiene que tomar en cuenta y que habría espacios para poder avanzar en esquemas de agregación de valor, de innovación, que lleven a una mayor industrialización de esta actividad económica para la República Dominicana. En relación al empleo, que ya lo habíamos citado anteriormente, ¿qué vemos? Que el empleo ha tendido a disminuir como proporción del empleo total de la economía y que además hay una gran cantidad de informalidad en este sector. En la actualidad, el empleo representa menos de un 9%, 8,8% más o menos en promedio en los últimos años. Y de este porcentaje, de este promedio de menos de un 9%, pues vemos cómo el empleo informal es el que predomina en este sector. Vemos que casi el 85% del empleo en el sector agropecuario es de naturaleza informal contra solo un 15% que es empleo formal. Si tomamos en cuenta este dato y lo asociamos con el hecho de que es un sector que demanda bajos niveles de instrucción de la mano de obra, pues entonces vamos a tener una actividad económica de muy baja productividad que también eso le resta incidencia en el crecimiento y hay que tomar también en cuenta al momento de la formulación de la política pública que se pueda generar empleo reduciendo la informalidad y agregando valor a este esquema. En relación a eso, en un estudio que habíamos realizado, pues podemos ver cuál ha sido la contribución sectorial al cambio en la tasa de empleo que ha tenido las diferentes actividades económicas. Y como se observa aquí, vemos que la contribución del sector agropecuario a la tasa de empleo ha sido negativa en los últimos años, que era lo que habíamos mencionado. Otra variable que se puede tomar en cuenta es el producto por trabajador o la productividad por trabajo en cada una de las actividades económicas. Como ustedes ven, actividades como intermediación financiera, o sea, la banca, las telecomunicaciones, la minería, la industria, electricidad, gas y agua y otras, están muy por encima del producto por trabajador del sector agropecuario. Lo que indica ya lo que habíamos planteado. Es un sector que ha venido disminuyendo su capacidad de generar empleo y que además el empleo que genera lo está generando con mucha informalidad y es una actividad que requiere bajos niveles educativos de la fuerza laboral, lo que entonces va a tener este nivel de producto por trabajador muy bajo y su capacidad de incidir también va a seguir siendo baja. En relación al financiamiento, también es otra de las variables que tiene tendencia a disminuir en el tiempo. En la actualidad se habla de que el financiamiento agropecuario es de un 6,5% como proporción del financiamiento total
a la producción de la economía del país. Y aquí se evidencia también la necesidad de poder desarrollar instrumentos financieros especializados para el sector agropecuario que permitan una mayor participación de la banca privada en este aspecto. Y si esto lo asociamos a lo que habíamos planteado también anteriormente del seguro agropecuario, que aún tiene poca cobertura y que de la cobertura que tiene entendemos que hay una alta concentración en muy pocos productos. Eso también es un elemento que hay que tomar en cuenta. Se debe ampliar lo que es el financiamiento al sector como porcentaje del financiamiento a la producción total de la economía del país, y también la cobertura del seguro agropecuario debe ampliarse y además debe diversificarse. En la actualidad, el seguro agropecuario se encuentra concentrado en no más de 10 productos de la República Dominicana. En relación al gasto público y a la inversión, también vemos que el gasto público en relación al presupuesto total del gobierno, en relación al gasto total del gobierno, también vemos que tiene una tendencia a disminuir. Esa es otra variable muy importante que tenemos que tomar en cuenta. O sea, mientras hay otras actividades u otras funciones de política pública como salud, educación, también nosotros entendemos que el sector agropecuario, la función agropecuaria, que es garante de la seguridad alimentaria de un país, es una función que debe ser atendida de manera particular, de manera especial en los países. Y como vemos aquí, el gasto público pues ha tenido una tendencia a disminuir en relación al gasto total del gobierno, lo que significa que la manera más cómoda de hacer evidente la prioridad de la política pública en este sector es incrementando el gasto y la inversión pública en ese sentido. En relación al comercio exterior, que habíamos dicho anteriormente que teníamos un déficit en el sector agropecuario en nuestra balanza de alrededor de unos 700 millones de dólares en los últimos años, tenemos que decir que nosotros pertenecemos a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y los países de Centroamérica, el denominado DRCAFTA. Aquí les presento lo que es algunos de los renglones arancelarios que están siendo fruto del calendario de desgravación arancelaria en el marco del DRCAFTA. Y uno de los rubros o de los renglones que ya compite de manera directa con la producción nacional es el sector de los lácteos. En los últimos años son recurrentes, son frecuentes los llamados de atención que hacen los productores nacionales del renglón lácteos de que las importaciones pues lo están ahogando y le están quitando poder de mercado, y la parte del mercado que estaba siendo suplida por los productores nacionales, pues ahora está siendo suplida por las importaciones. En relación a la carne de cerdo por igual, si usted busca la prensa, se va a dar cuenta que los productores de cerdo también tienen el grito al cielo o tienen la queja de que en los últimos años la competencia de las importaciones pues también están haciendo poco rentable el negocio en la economía dominicana. En relación al arroz por igual, la carne de pollo, huevo, y solamente como ejemplo le puse estos renglones que ya desde hace alrededor de 5 años, ya de manera efectiva, esos renglones están compitiendo con las importaciones a raíz de la desgravación arancelaria que han sufrido por el Acuerdo de Libre Comercio de DRCAFTA. Entonces, quizás cuando usted busque la explicación a por qué el déficit en la balanza comercial agropecuaria, pues aquí pudiéramos tener elementos para generar investigación y poder ir desarrollando opciones de política en relación a qué vamos a hacer frente al comercio exterior del sector agropecuario, qué vamos a hacer frente a la apertura a raíz de los acuerdos de libre comercio y cómo vamos a hacer más competitivas a esta rama de producción nacional. Aquí les muestro cómo ha evolucionado el comercio exterior agropecuario. Como ustedes ven, las importaciones pues en promedio ya representan más de 3.000 millones de dólares, mientras que las exportaciones solo alcanzan a unos 2.200, 2.300 millones, lo que nos da ese déficit, esa diferencia de más de 700 millones, que si vemos la gráfica
vemos la gráfica, vemos que el saldo en los últimos años se ha ensanchado y de manera absoluta ha crecido más de 125 millones en los últimos 5 años ese, ese déficit, y justamente eso se empalma con el tiempo que tiene ya la degradación de los rubros que le habían mencionado anteriormente. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, el tema del comercio exterior y cómo desarrollar una estrategia que nos permita hacer frente a esta situación. ¿Qué desafíos tiene el sector agropecuario? Bueno, yo entiendo que el sector agropecuario tiene desafíos que hay que enfrentar a mediano plazo y también a largo plazo. En principio, lo que le había planteado, hay que incrementar la inversión pública y privada en el sector, hay que incrementar el financiamiento agropecuario desde el punto de vista privado. Entendemos que el Banco Agrícola, el FEDA, son instituciones importantes en el sector, el Banco de Fomento de las Exportaciones. Sin embargo, la labor del sector privado aquí es fundamental. El financiamiento del sector privado es fundamental y hay que promoverlo a través de políticas públicas. Hay que seguir desarrollando lo que son las infraestructuras, los equipos y las maquinarias agrícolas. Todos saben la escasez de implementos y maquinarias que tienen los productores agropecuarios en la República Dominicana. Hay que desarrollar opciones de política que vayan en procura de que los productores accedan a infraestructura y a maquinaria, y que el gobierno pueda seguir construyendo, por ejemplo, canales de riego, que la sequía no nos afecte como nos ha afectado en los últimos años. Ustedes saben que hemos sufrido sequía muy prolongada y eso ha afectado la producción ganadera y la producción agrícola sobremanera. Hay que redefinir la gobernanza del sector. Hay muchas instituciones que a la luz de hoy, en esta realidad, deben ser redefinidas y darle mucho mayor liderazgo a lo que es el ministerio en la formulación de políticas en este sector. Si logramos ese tipo de acciones de mediano plazo, pues podremos tener resultados en relación a la reducción de los costos de producción, aumentar la rentabilidad de los diferentes cultivos, reducir precios que pudieran hacernos más competitivos, tanto a nivel doméstico como a nivel de los mercados internacionales, poder desarrollar y ampliar la cobertura de agricultura de alta precisión. Y por otro lado, tenemos otro tipo de desafíos que hay que enfrentar, que tienen que ver, no se consideran ya tanto desafíos de manera de mediano plazo, sino también de mucho más largo plazo, y quizás se puedan ver un poco abstractos, pero no lo son. Y uno tiene que ver con la política de formación técnico profesional, que los empleados y los empleadores conozcan de lo que es el concepto de los agronegocios, que real y efectivamente tengan capacidades técnicas profesionales que les permitan gestionar sus cultivos, sus predios de manera eficiente, de manera innovadora. Hay que desarrollar políticas relacionadas con el gasto en investigación, desarrollo e innovación, tanto de cultivos como de razas, de bovino, de vacuno, de cerdo, de caprino, los apiarios y todo lo demás. Innovación en el ámbito de los procesos de siembra y de cosecha, innovación en el ámbito de las nuevas tecnologías. Hay que desarrollar políticas de innovación, contribuir y apoyar las labores que desarrolla el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, el IDIAF, y también apoyar más lo que es las funciones que desarrolla el IBI, el Instituto de Biotecnología e Industria, en el tema de lo que es la agroindustrialización. El tema de la calidad, entendemos que es fundamental. Sin una política de calidad que nos permita exportar a otros países, pues siempre vamos a tener una producción de muy baja calificación para fines de exportación. Entendemos que lo que son las buenas prácticas agrícolas hay que seguir fomentándolas, hay que hacer de esto una cultura para la calidad y para la exportación que nos permita hacernos más competitivos, reducir costos y poder exportar a otros destinos. Entonces, todo eso va a complementar la estrategia de comercio exterior. No podemos definir una estrategia de comercio exterior que no contemple profesionales técnicos bien formados en el sector,
unas certificaciones de calidad que permitan reducir la tasa de contenedores devueltos y un sinnúmero de otros elementos. O sea, entendemos que eso es fundamental dentro de lo que son los desafíos del sector. Si logramos esto, pues vamos a poder optimizar el uso de los recursos, porque los profesionales van a utilizar los recursos de manera más eficiente. Tendremos más biotecnología y trasplante de embriones en los procesos ganaderos, control biológico de plagas y enfermedades, inseminación artificial de bovinos y caprinos, agricultura de alta precisión, como ya le había dicho. Tendremos un mayor acceso al mercado. Entonces, obviamente, estas no son opciones de política de corto plazo, como le había dicho, sino que son opciones de política de mediano plazo y que bien pudieran contemplarse en los programas de gobierno, y sé que así están contempladas en los programas de gobierno de los diferentes candidatos a las elecciones, y que se pueden materializar de una manera coordinada si se considera de interés, de alto interés público, lo que es el sector agropecuario. Entonces yo entiendo que estos son los desafíos y estos son los resultados a los que pudiéramos estar aspirando si contemplamos la realización de todas estas acciones de política en el mediano plazo. Eh, yo espero que este diagnóstico rápido que le he presentado aquí sobre lo que es la situación del sector agropecuario le haya gustado. Si ustedes entienden que necesitan alguna explicación de manera puntual de alguno de los temas del sector que no he tocado aquí, pues pueden comentar en el video, y entonces le estaré haciendo un video un poco más corto para su conocimiento. Muchas gracias.